¿Qué pasó, amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les quiero compartir la metodología que me ha ayudado a conseguir 5 trabajos en Canadá, el último siendo en una de las compañías más grandes de tecnología a nivel mundial. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque sé que buscar trabajo es una de las barreras más grandes con las que nos topamos los migrantes al movernos a este país. Este video lo vamos a dividir en 4 partes. Primero hablaremos de la preparación que debes de hacer antes de aplicar a cualquier trabajo. Segundo, te voy a enseñar cómo aplicar a los trabajos en los que tú estás interesado. Luego te voy a enseñar cómo manejar el tema de las entrevistas para que el empleador te escoja a ti. Y luego ya por último te voy a enseñar cómo negociar una oferta de trabajo para que te lleves un poquito más de dinero. Bueno, ahora sí, ¿están listos o qué? Comenzamos. Bueno, pues empezamos con el tema de la preparación. El objetivo de esta primera parte, amigos, es tener las herramientas adecuadas para la búsqueda de trabajo. Primero nos enfocaremos en la bolsa de trabajo más usada hoy en día por los candidatos y reclutadores en Canadá, LinkedIn. Más adelante hablaremos más a fondo de cómo usar esta herramienta para encontrar y aplicar a trabajos, pero antes de llegar a esa parte, tenemos que asegurarnos de tener un perfil completo y atractivo. ¿Por qué? El tener un buen perfil nos abrirá las puertas ayudándonos a que los reclutadores nos encuentren cuando estén buscando talento para contratar. Bueno, pero vamos a ver más a fondo lo que tener un perfil completo significa. Aquí yo tengo un perfil de prueba que creé para motivos de demostración, el ingeniero Carlos López. Hay 7 cosas que debes de tener como mínimo en tu perfil. La primera es que tiene que estar escrito en inglés. Si vienes de Latinoamérica seguramente lo tienes en español, así que empieza por traducir todo al inglés. La segunda es la foto de perfil. Yo ahora mismo no tengo ninguna porque es un perfil de prueba, pero aquí tengo unos ejemplos que te pueden dar una idea de una buena foto de perfil. La siguiente parte que me gustaría hablar es la sección de About, y esta es básicamente tu carta de presentación donde hablas de tu experiencia. Aquí en este ejemplo yo estoy diciendo que esta persona es un profesional de IT con 10 años de experiencia trabajando para compañías multinacionales. La siguiente parte es la experiencia, donde vamos a poner más a detalle nuestro background. Una manera muy eficiente de comunicar tu experiencia es empezando con una pequeña reseña del puesto, seguido de un resumen de tus principales logros. En la sección de logros algo que ayuda mucho es siempre poner números, ¿no? Por ejemplo, si le ahorraste dinero a la compañía, si incrementaste la productividad. Porcentajes también es muy bueno, ayuda mucho para comunicar los beneficios que tú le lograste a la compañía. La siguiente parte es la sección de educación, donde ahí vamos a poner todos nuestros estudios, ¿no? Si tuvimos una ingeniería, un bachelor's degree, master's degree, lo vamos a poner ahí. Si tenemos alguna certificación relacionada a nuestra profesión, aquí es donde la vamos a poner. Por ejemplo, puede ser algo en Project Management, aquí tengo algunas de Cisco de redes, Amazon Web Services. Este es el lugar donde las tienes que poner. Y ya como última parte, la sección de skills, también es muy importante que las pongamos dependiendo de nuestra profesión. Esto va a diferir. En este caso, en el perfil de Carlos López, yo puse unas relacionadas al área de sistemas, ¿no? Reforzando un poco el tema de por qué estamos haciendo esto en LinkedIn, es básicamente para que cuando los reclutadores estén buscando candidatos, vamos a suponer que están buscando un candidato que tenga experiencia con networking o con infraestructura. Si nosotros tenemos ese skill en nuestro perfil, vamos a aparecer en la búsqueda que ellos están haciendo. Otra de las cosas que debemos de tener para prepararnos para la búsqueda de trabajo es el famoso resumen canadiense. Este resumen es algo que siempre tenemos que tener a la mano, mas no necesariamente lo usaremos al momento de aplicar a trabajos, y más adelante les explicaré por qué. Este es el formato de resumen que yo he estado utilizando en los últimos 2 años y me han dado muy buen feedback del formato. Yo lo compré en una página que se llama Etsy, por ahí les voy a dejar el link en la descripción por si desean adquirirlo. La idea aquí es que primero que nada tienen que usar un formato que no solo destaque tu resumen del montón, pero que también te permita mostrar tu experiencia fácilmente. Entonces, ya hablando más a fondo del contenido del resumen y siguiendo el mismo ejemplo de Carlos López, la primera parte es un perfil que es muy similar a la sección de About que tenemos en el LinkedIn, donde básicamente en unas pocas líneas comunicaremos un poco de nuestra experiencia. Después sigue la sección de experiencia, donde vamos a usar básicamente el mismo formato que usamos en LinkedIn. Es decir, empezamos con una breve reseña del puesto y luego nos vamos a la sección de los logros. Del lado izquierdo vamos a tener nuestra información de contacto, incluyendo la red de LinkedIn. Luego vienen las skills y luego viene la sección de educación. Generalmente se recomienda que el resumen no exceda las 2 páginas, ya que según estadísticas, los reclutadores invierten un máximo de 30 segundos en ver tu resumen, así que si pones más de 2 hojas, es poco probable que las lean.
Y bueno, como último punto de la parte de la preparación, me gustaría hablar de algo muy importante, el networking. Aquí en Canadá ayuda bastante conocer a gente en la industria en la que tú quieres trabajar. Cuando recién llegamos generalmente no conocemos a nadie, no tenemos contactos, por lo tanto hay que dedicar tiempo y esfuerzo a esta parte. Hay varios sitios que te pueden ayudar a hacer este networking. Vamos a hacer una breve demostración sobre ellos. El primero es LinkedIn. Este, por ejemplo, es un grupo en LinkedIn de contadores que se encuentran en Vancouver. Y bueno, aquí empiezan a comunicar cosas. Yo obviamente no puedo ver mucho porque no estoy en el grupo, pero ellos empiezan a compartir, por ejemplo, oportunidades de trabajo, eventos, promocionar algún tipo de servicios o noticias que son relevantes para ese equipo de contadores. Aquí, por ejemplo, te dice que 2 de los miembros atendieron la misma escuela que el perfil de Carlos López, por ejemplo. El segundo sitio que les quería mencionar es el de meetup.com. Aquí, por ejemplo, estoy en un grupo de desarrolladores de software en Vancouver y de igual manera ellos se reúnen creo que mensualmente y bueno, hablan de diferentes temas y también comparten oportunidades de trabajo. Con la pandemia muchos de estos eventos se realizaban en línea, pero ahora ya están regresando a hacerlos en persona, ¿no? Otro buen sitio donde puedes encontrar buenas oportunidades de networking es en las escuelas. Por ejemplo, si tú viniste a Canadá como estudiante, es probable que la escuela eventualmente va a hacer eventos de networking para que puedas conocer a empleadores potenciales. Este ejemplo es de la escuela BCIT aquí en Vancouver. Y bueno, este es un evento que hicieron en enero 26 y era una que le llaman aquí Career Fair, ¿no? Una feria de trabajo donde simplemente vienen empleadores. Aquí dice que vinieron 25 compañías y bueno, ellos están reclutando diferentes oportunidades. Y bueno, ya para cerrar esta primera parte, me gustaría comentarte que las relaciones o nuevos contactos que hagas puede que no representen un beneficio inmediato, pero eventualmente te abrirán las puertas en el camino. ¿Por qué lo digo? Bueno, al principio del video yo comenté que siguiendo esta metodología he conseguido 5 trabajos en Canadá. Bueno, de esos 5 trabajos, 2 los conseguí gracias al networking. Así que te puedo decir que sí funciona y muy bien. Bueno, pues ya con el perfil de LinkedIn listo, el resumen y el debido networking, es hora de comenzar a aplicar a trabajos. Para esta demostración usaremos LinkedIn, el cual ya mencionamos es una de las herramientas más efectivas para buscar trabajos aquí en Canadá. Vamos a hacer una pequeña demostración, por ejemplo, vamos a decir que estamos buscando trabajadores como administradores de sistemas. Y vamos a ponerle aquí en la área de Vancouver, ¿no? A mí siempre me gusta filtrar por la última semana, porque luego hay puestos de trabajo que fueron puestos hace meses y ya no se encuentran disponibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que en la última semana se publicaron 85 trabajos relacionados a administradores de sistemas en la ciudad de Vancouver, ¿no? Hay algunos puestos que incluso tú puedes aplicar con tu perfil de LinkedIn, simplemente con dando clic aquí en el botón y ni siquiera tienes que poner el resumen. Pero hay otras oportunidades que al dar clic en el botón de Apply probablemente te va a mandar a la página de ellos para que puedas aplicar y bueno, puedes poner tu resumen. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a suponer que estás buscando trabajador como accountant en el área de Vancouver. En la última semana hay 224 oportunidades, ¿no? Entonces, con eso también te das cuenta que sí hay mucho trabajo aquí en Vancouver, ¿no? Y buenas compañías, ¿no? EY es una empresa muy grande, KPMG también. Y bueno, hay otras empresas, hay unos bancos, por ejemplo, por aquí. Compañías mineras, hay muchas compañías mineras en Vancouver y generalmente buscan personas que hablan español, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que ya hiciste tu búsqueda de trabajo, básicamente tienes 2 opciones. El método tradicional es aplicar a la vacante disponible como lo hacen la mayoría de los candidatos. Y el otro método que es más efectivo y incrementa tus oportunidades de ser contratado es ser referido. Si se recuerdan, por ejemplo, el perfil de Carlos López tiene que estudió en el Tecnológico de Monterrey. Entonces aquí en esta oportunidad de trabajo puedo ver que 18 personas que trabajan en esta compañía también estudiaron ahí, ¿no? Entonces esa puede ser una buena persona que yo pudiera contactar como para decirle, hey, ¿me puedes referir? O ¿cómo estás? Estoy interesado en la posición, ¿sabrás algo más al respecto? Cosas por ese estilo, ¿no? Otra opción puede ser también, por ejemplo, cuando ves los diferentes trabajos puedes ver quién posteó el trabajo, ¿no? Esta básicamente es la persona que está reclutando esa posición, ¿no? Entonces tú la puedes contactar también directamente y decirle que estás interesado, le puedes mandar el resumen. Así nos aseguramos que al menos el resumen llegue a la persona y no sea rechazado por las herramientas de reclutamiento.
Y bueno, hablando del tema de cómo ser referido, aquí te voy a contar dos historias. La primera, que es sobre cómo conseguí yo mi primer trabajo. La historia corta es básicamente había una escuela que estaba buscando un analista de seguridad que coincidía con mi perfil. Entonces, en lugar de yo presionar el botón de aplicar al trabajo, lo que hice es que me busqué para ver qué personas trabajaban ahí y me encontré con el CIO, que es básicamente el director de sistemas, ¿no? Entonces lo que hice es que le mandé un mensaje en LinkedIn y básicamente me presenté y bueno, hablé un poco de mi experiencia y le expresé mi interés en la posición que ellos tenían disponible, ¿no? Y bueno, a los 2 días me contestó, tuvimos una reunión y al siguiente día ya me habían contratado, ¿no? Entonces, comparando esto con el método tradicional, normalmente yo hubiera aplicado, me hubiera hablado a alguien de recursos humanos, probablemente había tenido una entrevista con ellos antes de reunirme con el CIO, ¿no? Entonces, me salté los filtros de las herramientas de reclutamiento a recursos humanos y bueno, me fui directamente con el hiring manager, ¿no? Y bueno, sea el método que escojas sobre cómo aplicar a la posición, es primordial que ajustes el resumen base del que hablamos inicialmente a la vacante a la que tú vas a aplicar. Este es como le llaman aquí el Target Your Resume, ¿no? Y bueno, el objetivo de esto es usar las keywords que están en el job posting, en el resumen, para pasar los filtros que usan las compañías para escanear los resúmenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo las competencias que este puesto requiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que la compañía está buscando? Entonces la idea es que en nuestro resumen esos skills sean los mismos o en su mayoría que las competencias que tienen aquí en el puesto de trabajo, ¿no? Y no solo en las competencias, sino también en la experiencia. Por ejemplo, todo esto que viene aquí, si están mencionando algunas herramientas, algunos procesos de trabajo, tienen que estar, por ejemplo, mencionados en tu experiencia también, ¿no? Para que haga match y ellos tengan la seguridad de que tú cumples con lo que ellos están buscando, ¿no? Entonces, resumiendo, para cada posición que apliques, tú debes de tener un resumen que va a estar ajustado a esa posición. Y bueno, ahora vamos a hablar de la famosa cover letter. Esto yo sé que en muchos países de Latinoamérica no se usa. Yo personalmente nunca la usé hasta que vine a Canadá. Ahora, el objetivo de la cover letter es usarla como una carta de presentación para introducir tu resumen. La verdad que la cover letter ya va de salida. De los 5 trabajos que yo he encontrado en Canadá, solamente uno de ellos, que fue el primero, me pidió una cover letter. Y es esta misma que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Entonces, en la primera parte vamos a poner nuestra información de contacto, ¿no? Número de teléfono, correo, perfil de LinkedIn y dónde nos encontramos ubicados, ¿no? Luego otros datos como la fecha y va dirigida generalmente a la persona que está contratando, ¿no? Aquí yo obviamente modifiqué los datos para proteger la identidad de la persona y de la compañía, pero bueno, si tú estás aplicando para X compañía, vas a poner aquí los datos, ¿no? El primer párrafo es para introducir tu resumen con una pequeña reseña de tu perfil. Esto es muy similar a la sección de About que hablamos inicialmente en LinkedIn. Luego vamos a hablar de nuestra experiencia laboral y educativa que esté relacionada al puesto al que tú estás aplicando. Por ejemplo, yo primero hablo sobre mi experiencia educativa y luego hablo sobre mi experiencia profesional. Y ya como último, lo que queremos comunicar es por qué queremos trabajar para esta compañía, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Por qué queremos este puesto? ¿Por qué queremos trabajar ahí? Aquí, por ejemplo, bueno, yo me metí a investigar a la página de ellos cuál era la misión. Y bueno, la misión decía que ellos querían ser uno de los mejores colleges de Canadá, ¿no? Bueno, yo mencioné que eso era algo que a mí me motivaba y bueno, que por eso quería formar parte de esa compañía, ¿no? Y bueno, brevemente eso es la cover letter. Como te digo, ya va de salida. Dudo mucho que la necesites, pero si la necesitas, bueno, ya tienes una idea de cómo debe ser redactada. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de la estructura de las entrevistas. Esto cambia dependiendo de la compañía. No hay compañías que nada más hacen una entrevista, hay otras que hacen más, hay otras que hacen un tipo panel. Normalmente, mientras más grande sea la compañía, más complejo va a ser el proceso, ¿no? Pero generalmente todas empiezan con una screening phone call, que es una llamada que te hace el reclutador. Luego es probable que te reúnas con el hiring manager. Y bueno, la tercera entrevista puede ser ya un poco más compleja. Puede ser con 2 gerentes, por ejemplo, o con un equipo extendido, donde te hacen preguntas de todo tipo, ¿no? De tu experiencia, etc. Más adelante hablaremos más a detalle del tipo de preguntas que te pueden hacer, pero primero hablemos de cómo prepararte para las entrevistas. Mi primera recomendación es que te enfoques a aprender más de la compañía. Puedes visitar su página web para que aprendas qué es lo que hacen, entender un poco más el negocio, la misión, la visión, los valores. A modo de ejemplo, esta es la compañía Hootsuite, que es una empresa local aquí en Vancouver. Y bueno, cuando entras a esta página puedes ver historias sobre los valores, gente que ha trabajado aquí. Esto te ayuda mucho para prepararte para las entrevistas. Este, por ejemplo, es un trabajo que tiene en su página sobre un desarrollador de software, ¿no? Entonces, al final, ellos hablan un poquito de los valores que ellos buscan en los candidatos, ¿no? Entonces, es probable que las preguntas que te hagan en esas entrevistas estén enfocadas a esos, ¿no? Una vez que hayas invertido tiempo en entender el puesto y la compañía, te recomiendo que visites el sitio de Glassdoor. ¿Por qué? Porque aquí puedes ver qué tipo de preguntas son las que ellos hacen al momento de las entrevistas, ¿no?
Esta es información real que los candidatos ponen, hayan sido o no hayan sido contratados, ¿no? Entonces, esta es una página que yo visito sí o sí cada vez que aplico yo a una compañía para entender qué tipos de preguntas hacen y asegurarme de tener una respuesta, ¿no? Por ejemplo, esta persona se entrevistó para un puesto de recursos humanos y bueno, aquí viene una pregunta que le hicieron en la entrevista. Ahora, a veces no te ponen la pregunta tal cual, sino el tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, esta era una posición de software manager y el tipo de preguntas eran relacionadas obviamente al liderazgo, ¿no? Cómo manejan las personas, ¿no? El equipo. Ahora, cada proceso de reclutamiento es diferente, ¿no? Cada compañía tiene su manera de hacer entrevistas y bueno, ellos tienen un pool de preguntas que les gusta hacer, ¿no? Entonces sería imposible cubrir todas las preguntas que podrías esperar en una entrevista, pero al menos me gustaría cubrir algunas que son las típicas que yo he recibido en cada una de mis entrevistas. La primera que te van a hacer es la de Tell me about yourself. La recomendación aquí es que practiques y hagas que tu respuesta dure al menos 1 minuto. Durante este minuto vas a hablar primero de tu experiencia profesional, luego tu experiencia educativa y luego cerrar con algo personal. Entonces yo te diría, habla 30 segundos de la experiencia profesional, 20 de la educativa y 10 con algo personal, ¿no? Algún hobby o algo que quieras compartir. La segunda pregunta que te van a hacer sí o sí es ¿por qué quieres trabajar para nosotros, no? Entonces la idea es que la respuesta la dividas en dos. En la primera parte de la respuesta vas a mencionar por qué te interesa la compañía y en la segunda parte por qué te interesa el rol. La idea aquí es que tú comuniques que hay interés de tu parte para unirte al equipo, ¿no? Otro tipo de preguntas muy comunes son las que le llaman aquí behavioral questions. El primer ejemplo aquí pregunta cuáles son los proyectos más complejos en los que has trabajado, ¿no? El segundo menciona alguna vez en la que resolviste un problema complejo y cómo lo hiciste, ¿no? La manera en la que hay que responder ese tipo de preguntas es usando el método STAR: Situation, Task, Action y Result. Situation básicamente se refiere, ¿cuál era la situación? ¿Qué estaba pasando, no? Por ejemplo, si eres un administrador de sistemas, bueno, vamos a decir que un servicio se cayó, el servicio de correo dejó de funcionar. Task va a ser, bueno, ¿cuál era tu responsabilidad? Por ejemplo, aquí tú puedes decir, bueno, el servicio de correo se cayó y mi manager me encargó, me asignaron un ticket para que yo lo resolviera, ¿no? En la parte de Action tú vas a mencionar qué acciones tú tomaste para resolver este problema, ¿no? Y en la última parte de Result vas a mencionar cuál fue el resultado final de las acciones que tomaste, ¿no? El servicio volvió a restablecerse, que se mejoró, etc. Hablemos de otro ejemplo. Vamos a poner que tú trabajas en el área de Customer Service. Situation puede ser que algún cliente tuvo alguna queja sobre un servicio y habló con tu manager, ¿no? En la parte de Task, bueno, seguramente tu manager te va a asignar ciertas tareas para resolver eso. En la parte de Action tú vas a hablar específicamente qué fue lo que hiciste paso a paso, en qué orden para resolver esos requerimientos. En la parte de resultado, cuál fue el resultado final, ¿no? Bueno, el cliente se le resolvió su situación y quedó contento, ¿no? Entonces puede haber muchos ejemplos, muchos tipos de preguntas de este tipo. La idea es que las resuelvas con este método STARS para que puedas expresar claramente tus competencias, ¿no? Y bueno, ya al final de las entrevistas, algo muy importante es hacer preguntas. La idea es que aquí tú hagas preguntas relacionadas al equipo, al puesto, a la compañía, para que se note que tienes interés en el puesto, ¿no? Aquí yo te puse 2 ejemplos. En el primero, bueno, aquí yo estoy preguntando cuáles son las oportunidades de crecimiento para este rol. Y en el segundo estoy preguntando qué proyectos estaría trabajando esta posición en los primeros 3 meses, ¿no? Se recomienda que como mínimo se hagan 2 preguntas, pero bueno, pueden ser hasta 3 o 4. La idea es que al menos inviertas 5 minutos de la entrevista en esas preguntas. Y bueno amigos, al terminar la ronda de entrevistas normalmente pasan 1 o 2 semanas en lo que vuelves a escuchar del reclutador. Una buena técnica para incrementar tus posibilidades de recibir una oferta es enviar un mensaje de agradecimiento al día después de la entrevista. Si recibes una oferta tienes que saber que son negociables y normalmente las compañías pueden ofrecer al menos un 5 o 10% más. Aquí me gustaría hablar de 2 herramientas que te pueden dar una idea de los salarios que maneja la compañía a la que estás aplicando. Empecemos con Glassdoor, que es la herramienta de la que hablamos hace unos momentos. Hay una sección de salarios donde puedes ver, por ejemplo, aquí tengo Software Developer. Y si yo doy clic ahí, puedo ver una media de lo que están pagando para esa posición, ¿no? Entonces aquí te dicen promedio, pagan de 90,000 a 100,000, pero bueno, pueden pagar un poco más o menos, ¿no? Depende obviamente de la experiencia, ¿no? Entonces, esta es una buena herramienta para tener un buen insight de cuánto pueden pagar. Y la otra que te quiero mostrar es Salary Wizard, que es muy similar. Yo voy a poner como ejemplo que estoy buscando salarios para un puesto de contador en el área de Vancouver, ¿no? Aquí me aparecen varios títulos. Yo voy a seleccionar el primero.
Y aquí me va a decir el promedio, ¿no? En promedio son casi $70,000, pero bueno, empiezan desde 62,000 a 76,000, ¿no? Entonces, nuevamente, esto te puede dar una buena idea de lo que están pagando en ese puesto, en esa ciudad. Así cuando te hagan tu oferta, idealmente tú quieres estar mínimo en el centro, ¿no? Pero si puedes estar más cerca del máximo, mejor. Entonces vamos a suponer que tú aplicaste para un puesto de contador y te ofrecieron 65,000. Pues más o menos está por acá, ¿no? Ya sabes que se puede negociar de acuerdo al mercado y pudieras estar llegando como mínimo acá, pero esa negociación se puede ir hasta acá también, ¿no? Entonces depende de la compañía en la que estás aplicando. El mensaje aquí es que hay que asegurarnos que la compensación que nos están ofreciendo es la correcta. Y bueno, eso sería todo, amigos. Espero el contenido de este video te ayude a encontrar trabajo en Canadá. Cualquier pregunta, a favor de dejarla en la sección de comentarios. Por favor, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.